Abel dice, déjalo ser. Considera esto como una advertencia. Serena dice, oh, ¿me estás advirtiendo? Ulvi dice, esperen, tranquilícense un poco. ¿Cómo es que puedes crear una atmósfera tan tensa con solo mostrar tu rostro así? Y así seguían hablando, ¿no? Eso lo voy a cortar un poco. A lo que Serena dice, le dice a Ulvi, si te pones del lado de su excelencia, el emperador Vincent Volakia, tu deber debería ser atacarme a mí y a este hombre al mando de las fuerzas rebeldes. Si te quedas quieto, este hombre es como si estuviera muerto, ¿no debería ser esto bienvenido para ti? Abel dice, ¿quién te dio permiso para matarme? Puedes seguir adelante y morir tú mismo. Serena dice, lo siento, pero estoy hablando con este observador estelar en este momento. Por favor, no interrumpa nuestra conversación. Ulvi dice, no pongan caras aterradoras. Estoy desarmado después de todo. Y así hablaba, ¿no? Serena con Ulvi. Ulvi miraba a Bell y dice las siguientes palabras. ¿Bajaste del escenario una vez antes? O más bien, es más apropiado decir que te obligaron a hacerlo, pero ¿planeas levantarte una vez más? Abel dice, y se quedaba pensando ante las palabras. Acuérdense que este man es un observador, un Stargazer. Y Abel dice, nunca tuve la intención de bajar del escenario ni una sola vez, como tú lo llamas. Y había un intercambio de palabras, ¿no? Abel dice, eso es algo que no puedes comprender, observador estelar. Después de todo, nunca has pisado el escenario. Ulvi dice, vaya, una cosa dolorosa de escuchar. Abel dice, incluso tú deberías poder entender eso. Y seguía hablando Abel y menciona, el tiempo está cerca, probablemente por eso has viajado hasta aquí. Abel dice, tonterías, no soy nada como tú. Puedo especular unos segundos antes de tiempo, pero no estoy seguro. La aceptación ciega podría ser una forma más adecuada de describirlo. Y después de un intercambio de palabras, Abel dice, bueno, más importante. Serena dice, más importante. Abel dice, los dejo con un gran papel que de interpretar. Un papel que nadie más que tú puede cumplir en este campo de batalla. Y luego la historia nos lleva con la batalla que tenía Emilia versus Mesoreia y que había llegado Césulus, ¿no? Entonces Mesoreia exclama, tú. Y Césulus dice, jaja. En lugar de tú, deberías llamarme Césulus Sigmund. Eres más que bienvenido a dirigirte a mí, tan fuerte que harás eco en todo el campo de batalla. Mesoreia grita, Césulus Sigmund. Y Césulus dice, sí, eso es todo. El dragón ruge y exclama el nombre de Césulus Sigmund. Emilia se sorprendió de cómo un chico mucho más pequeña que ella había logrado esto. Emilia dice, ese chico es asombroso. No solo había detenido el aliento del dragón que estaba a punto de borrar el campo de batalla. Así es, Mesoreia lanza un rugido con su aliento. Y Césulus lo detiene, ¿no? No solo detuvo el aliento del dragón, sino que también declaró con orgullo cuál era probablemente su nombre cuando comenzó a luchar contra el dragón sin retroceder un solo paso. Y Mesoreia seguía exclamando y decía, che, eres de ese dragón, el adversario de este dragón, decía Mesoreia. Mientras Mesoreia abría sus alas en el aire, las garras y las colas del dragón nube se balancearon inusualmente imprudentemente. Mesoreia atacaba con su cola. Césulus saltó sobre ella y corrió sobre su espalda con un movimiento fluido. Césulus decía, ve. Y vas hacia abajo, decía Césulus. Mesoreia volcó en el aire y se estrelló contra el suelo. Así es, Césulus era muy poderoso y estaba dándole batalla a Mesoreia. Y Emilia dice, a este ritmo podremos derrotar a Mesoreia. Y Césulus dice, vaya, eso no funcionará, tienes que aguantar eso. Emilia dice, Emilia, mientras hablaba, estaba activando su ataque también, ¿no? Y le lanza a Mesoreia un gran bloque de hielo sobre Mesoreia que había caído al suelo por el ataque de Césulus. Hay un momento donde Emilia estaba atacando a Mesoreia y entonces estaba preparando su bloque de hielo, pero Mesoreia ataca justamente. Entonces Césulus dice, disculpe mi descortesía, y la agarra a Emilia y luego salta, ¿no? Ya que ese ataque era mortal y salva a Emilia. Emilia le agradece a Césulus. Entonces sigue la batalla, ¿no? Emilia dice, usa esto, Césulus. Césulus dice, ¿usar qué? Incluso si me dicen eso, no sé qué usaría. Oh, dice Césulus. Emilia había creado armas de hielo para hacer frente a Mesoreia. Césulus dice, eso es bastante espectacular, me gusta, es genial. A decir verdad, solo quería sostener una espada legendaria o mágica. Pero entonces Emilia dice, ¿no están buenos? Y Césulus dice, no es como si le dijera a alguien sobre este regalo, así que cambiemos de secreto. En esta escena sería más llamativo balancear un arma contra un dragón. Y así sigue la batalla. Emilia dice, ahora que lo pienso, Priscila nunca dijo que tuviera frío tampoco, ya que Emilia quedó pensando, ¿no? Que al crear armas, ella no sentiría el frío, pero que podría ser demasiado frío para Césulus. A lo que Césulus dice, no te preocupes por eso, ya que se dio cuenta de la preocupación de Emilia, ya que había exclamado Emilia, a verdad, porque se dio cuenta de su error, ¿no? De que aunque ella no siente frío, los demás sí. Césulus dice, tranquila, puedo compensar este inconveniente con el método de flujo, por lo que tanto yo como la gente del batallón estamos bien. Y Césulus seguía hablando y dicen, bueno, tiendas
salirme de mi flujo cuando el jefe y los demás están involucrados, pero es un hecho que soy especialmente especial para manejarlos de forma natural. Emilia dice, ¿especial? O sea, mientras Césulus hablaba, usaba frases raras que alguna vez Emilia había escuchado, ya que palabras desconocidas salían una tras otra. Emilia no pudo evitar darse cuenta y evitar reflexionar. Estas palabras raras que decía Césulus, a Emilia le hizo acordarse de Subaru. Cuando lo pensó un momento, tal vez en su mente Emilia dijo, y Emilia le dice a Césulus, oye Césulus, ¿aprendiste esas palabras de Subaru? Césulus dice, ¿de Subaru-san? No, lo siento, pero te equivocas, fue el jefe quien me enseñó esas palabras, pero su nombre no es Subaru-san. Emilia dice, ya veo mi error, parece que saqué conclusiones precipitadas. Emilia se desanimó por la respuesta de Césulus, ya que pensaba que estas palabras raras que decía Césulus probablemente le había enseñado Subaru. Y así Emilia dice, muy bien, ya me recuperé, luchamos contra Mesoreia juntos. Césulus dice, ese es un muy buen cambio de opinión. Ahora que lo pienso, ni siquiera he escuchado tu nombre todavía. Emilia dice, yo soy Emilia. No, quiero decir soy Emily. Césulus dice, veo que tienes tus razones, pero creo que es mejor si me abstengo de decir algo irreflexivo aquí. O sea, acuérdense que Césulus te tira bastante diálogos, bastante monólogos. Y Césulus dice, quiero pedirte un favor. Emilia dice, ¿un favor de mi parte? Césulus dice, sí. Cuando estés en medio de lidiar con ese dragón, ¿podría pedirte que quites esa cosa del camino? Césulus le apuntaba al suelo nevado. Los ojos de Emilia se abrieron con, Césulus dice, entonces hazlo, Emily-san. Haré mi trabajo. ¿Y qué tal si lo hago tan extravagadamente que solo el actor estrella de este mundo podría hacerlo? Decía Césulus emocionado. Entonces Emilia esparce la nieve que estaba en el suelo. Entonces Césulus se prepara y empuña 2 espadas de hielo y corrió directamente hacia el dragón. Las escamas de Mesoreia instantáneamente sintieron el peligro de la pequeña amenaza que se precipitaba sobre él. Mesoreia grita, no tientes suerte. Entonces comienza a rugir, todo furioso. Mesoreia arañó el bloque de hielo que estaba a punto de aplastar su torso, ya que acuérdense que Emilia está atacando también. Y así seguía la batalla épica. Emilia comenzó a pensar y a reflexionar en su mente, ¿no? Pensaba que este niño era muy poderoso con la espada, era alguien implacable. Y entonces habla en voz baja, por favor no te conviertas en alguien malvado como Rey, ya que se había acordado de su experiencia, en la atalaya de Pléyades, donde había un gran espadachín, ¿no? Pero que tenía una personalidad y no era una buena persona. Y seguía la batalla épica. Eso le había pedido a Emilia que deshiciera el hielo, no la nieve que estaba por ahí. Cuando de repente Emilia encontró a Madeline. Dice, Madeline, no es hora de dormir, despierta y persuade a Mesoreia. Emilia levantó el cuerpo inmóvil de Madeline Eschar, que estaba enterrado en la nieve, y la llamó desesperadamente. Capítulo 105. Bastiones en el caos. Segunda parte. La historia otra vez nos remonta a donde se había quedado antes, con la batalla de Garfield contra Orvar, donde había aparecido Roswaal para también batallar con Orvar, ¿no? Había llegado Roswaal, donde Orvar decía que la regla básica de luchar contra un shinobi es perder la vida. Y en el caso de que el shinobi muera en el intento, se notifica al pueblo y se envía al siguiente hasta que el oponente muera. Entonces le pregunta a Roswaal cómo es que sigue vivo, ya que Roswaal había mencionado que en el pasado se había encontrado con shinobis. Y Orvar le decía que estaba confundido de que haya dicho que había estado con una pelea con un shinobi antes. Roswaal dice, es un poco complicado en ese sentido. Aparentemente los shinobis con los que me encontré también tenían sus planes y circunstancias. No sé si esa es la palabra correcta, pero eran fugitivos. Orvar dice, ¿shinobi fugitivo? Orvar dice, un shinobi que escapó de la aldea y no pudo haberlo hecho por un tiempo. Acuérdense que Roswaal pues dice que ya ha peleado con shinobis y todo, pero recuerdan que Roswaal pues es una persona que traspasa su alma en cuerpo a otro de sus descendientes y ha vivido muchísimos siglos. Y entonces durante toda su vida y durante muchos siglos ha tenido bastante encuentro con enemigos y uno de esos enemigos también han sido shinobis. Y entonces cuando Roswaal mencionaba estas palabras que ya había peleado con shinobis y todos, Orvar sacaba sus cálculos de cuándo había sido los últimos encuentros con shinobis que habían atacado a otros oponentes y como que se da cuenta que habían datos que no cuadraban. Y Roswaal dice, de todos modos, conocí a esos shinobi hace 40 años. Orvar hace, Y Orvar saca sus conclusiones, ¿no? Orvar dice, Shasuke y Reizo, ¿verdad? Estás hablando de esos shinobis fugitivos. Roswaal hace, Orvar dice, bueno, ellos dejaron el pueblo hace 40 o 50 años. Y los únicos que aún están vivos son sus hermanos. Los otros han sido asesinados, por lo que no hay más candidatos. Acuérdense, como les digo, que Roswaal ya ha vivido durante siglos y ha pasado su cuerpo uno tras otro y toda la cosa. Roswaal dice, bueno, no estoy obligado a responder. Orvar dice, bueno, es válido mantener a tu oponente en suspenso. Y así seguía la batalla, ¿no? Roswaal se une a la batalla y comienza a atacar, después del intercambio de palabras. Era una batalla épica, acuérdense que Orvar es un general divino. Y obviamente Orvar se va a atacar a Garfield para matarlo. Pero Roswaal lo salva a Garfield, ya que acuérdense que Roswaal es poderoso. Entonces Roswaal detiene uno de los ataques de Orvar y salva a Garfield. Y durante la batalla con Roswaal, el shinobi Orvar tira un arma escondida
hacia el punto ciego de Garfield, ¿no? Y Roswaal detiene ese ataque. Entonces una cuchilla negra giratoria rozó la nariz de Garfield cuando pasó volando. Y Roswaal había salvado a Garfield, ya que había detenido uno de los ataques de Orvar, ya que Orvar usaba ataques y armas escondidas, o sea, ataques shinobi, pues, ¿no? Y Roswaal ya se los conocía esos ataques. Y Roswaal le explica a Garfield, ¿no?, que en el momento en que se separó de él, ya que estaban batallando los tres ojos, Orvar había arrojado una espada voladora al punto ciego de Garfield con las manos detrás de la espalda, ya que él es un shinobi y tiene técnicas secretas y movimientos ágiles donde el enemigo no tiene ni idea, ¿no? Y entonces Roswaal había detenido ese ataque al punto ciego de Garfield y él había bloqueado el ataque también. Garfield chasqueaba los dedos, ya que obviamente ser salvado por Roswaal para Garfield era una humillación, ¿no? O Roswaal le había salvado la vida a Garfield, no una ni dos, sino ya 3 veces. O sea, obviamente en esta batalla, pues Orvar, como les digo, es un oponente muy poderoso, es un general divino. Y en esta batalla, pues ya había muchos momentos donde casi mataba a Garfield y era Roswaal quien lo había salvado. A lo que Roswaal le dice a Garfield, no juzgues mal su tipo de fuerza, ya que si bien Orvar no era muy poderoso, que digamos en fuerza, que tenía bastante fuerza, era muy habilidoso como shinobi, sus técnicas y sus armas, y esto era bastante letal. Roswaal le dice a Garfield, eres fuerte, pero tu oponente intenta pelear dentro de tu arena. Una vez que veas a través de sus artimañas, la mayor parte de la debilidad que albergas debería desaparecer. O sea, mientras estaba en la batalla y todo, una batalla épica, Roswaal también le decía a Garfield, ¿no?, que aprendiera, ya que este era otro tipo de oponente a lo que él estaba acostumbrado, ya que era un shinobi que usaba artimañas, herramientas, armas y movimientos especiales. Como Garfield no conocía estas cosas y él es más de combate fuerza a fuerza y toda la cosa, entonces se había visto en aprietos donde casi lo mataban, pues. Roswaal le dice, todo lo que puedo hacer es proporcionar cobertura. Tú eres la clave de esta batalla contra este general imperial de primera clase, Garfield. Le decía a Garfield, ¿no?, para que él derrotara a este oponente. Pero acuérdense que Roswaal ya había salvado varias veces a Garfield. Garfield obviamente sentía esto como una humillación y estaba molesto, pero así era la batalla. Y después de todo, Roswaal era su aliado, le guste o no. Roswaal le dice a Garfield, es cierto que tenemos mala química, eres directo y honesto. Después de todo, siendo ese el caso, encontraré una solución para la diferencia que crea. Así que Garfield dice, una personalidad desagradable, le dice a Roswaal. Roswaal dice, bueno, soy bastante confiable, ¿no? Garfield dice, deja de hablar. Y si no, no le queda otra a Garfield que cooperar con Roswaal y hacerle caso a sus consejos, ya que Roswaal le daba consejos y le decía lo que tenía que hacer en medio de toda la batalla, ¿no?, para que Garfield aprendiera y pudiera esquivar y darse cuenta de los movimientos del shinobi. Roswaal dice, vaya, 2 contra 1, se está volviendo molesto, ya que ahora Garfield con los consejos y enseñanzas de Roswaal, ahora le habían puesto en apuros a Orvar, ya, porque ya estaban cooperando y intercambiando información en medio de la batalla. Garfield dice, solo tienes 2 oponentes, así que no tiene sentido quejarse de que son 2 contra 1. Orvar estaba molesto. Garfield dice, bueno, si no te parece bien, entonces ¿qué tal si te rindes, ya que estás en desventaja? Y Orvar se ríe, Tanto huir del enemigo como abandonar la batalla son la peor desgracia. Es algo peor que la muerte de un perro. Además, Garfield dice, Orvar dice, enfrentar a 2 contra 1 no es una razón para rendirme para mí. De repente, su figura volvió a desaparecer de la vista. Desaparecía, ya que este shinobi era bastante ágil y bastante rápido, y desaparecía a la vista del enemigo. Entonces Roswaal le dice a Garfield, la entrepierna. Cuando Garfield mira sus entrepiernas, y se da cuenta que el viejo vicioso se levantaba de debajo de la tierra. Ojo que Roswaal tenía bastante conocimiento del estilo de pelea de los shinobis. Entonces Garfield, con la ayuda de Roswaal, se daba cuenta de los ataques y podría esquivarlo. Entonces el viejo vicioso Orvar intenta atacar a Garfield desde la entrepierna. Y gracias a la información de Roswaal, Garfield se da cuenta y comienza a bloquearlo, ¿no? Y una batalla épica, con las artes de un shinobi. Entonces la historia otra vez nos lleva con Subaru, donde Subaru comenzaba a pensar sobre las historias de los héroes, ¿no? De los mangas, que siempre los héroes llegaban tarde. Toda esa cosa. Subaru pensaba, somos patéticos al haber llegado al último momento. Ya que Subaru pensaba en los héroes, como le digo, de los mangas y las historias. Y seguía la batalla épica que Subaru dominaba con su batallón de Pleiades. Y obviamente Subaru estaba con Beatriz, con Taz y todo lo demás atacando, ¿no? Y Beatriz usaba el chama. Y Subaru decía, hagámoslo, Beatriz. Y el batallón de Pleiades rugía, ra. Y mientras estaban dominando la batalla, era una batalla épica, Subaru exclama, odio el imperio de Volaki. Entonces, mientras iban avanzando, alguien le informa a Subaru, le dice, Swarsh, nos acercamos a la muralla de la ciudad. Necesitamos decidir si continuamos hacia la ciudad imperial o nos dirigimos a los otros bastiones para brindar apoyo. Gustavo Morello era el que le estaba dando el informe a Swarsh y le decía que tenía que decidir, ¿no?
A lo que Subaru dice, ¿qué piensas, Gustav? ¿Cómo se supone que debemos atacar? Gustav dice, no estoy en condiciones de decidir eso. Me limitaré a presentar las posibles ventajas y desventajas. Si ingresamos a la ciudad imperial y llegamos al Palacio de Cristal, podemos acelerar la conclusión de la batalla. Si vamos a los otros bastiones para brindar apoyo, podemos reducir las bajas en ambos lados, con la ayuda de nuestra fuerza principal. Eso es todo. Subaru dice, qué preocupante, pero tenía que decir Subaru. Subaru dice, Gustav, Sam, lleva a Jian y a la mitad de los abanderados para apoyar a las otras batallas. Weiss, toma la otra mitad y mantén esta posición. Lo dejamos en tus manos. Si Subaru divide su grupo en dos, y obviamente son un montón. No son un pequeño ejército, son bastantes, ¿no? Entonces dividen en dos para que uno apoye por un lado y el otro siga el camino que están tomando, ¿no? Y Jian exclamaba y decía, estoy en eso, hermano. Estamos todos juntos en este barco. Weiss decía, por supuesto que estamos todos en el mismo barco, lagarto. Ya que es tu pedido, voy a escuchar. Swarsh. Subaru decía, si somos nosotros, entonces podemos hacer. Hydra decía, Swarsh, ¿qué debemos hacer? Subaru dice, eso es algo obvio. Vamos a hacer una gran entrada a través de la pared, así es. Mientras un grupo se iba por otro lado, Subaru iba a seguir y iba a hacer un gran agujero en la pared. A lo que Subaru dice, Tanza, destrúyelo, cuento contigo. Y Tanza dice, Swarsh-sama, seguro que eres astuto. Entonces Tanza salta y con su gran fuerza ataca, patea el suelo mientras se dirigía a las murallas. Después de todo, Tanza era el atacante más fuerte en el escuadrón de Pleiade. Y Tanza grita, sí. Subaru dice, ve, vamos. Todos dicen, vamos. Tanza saltó y giró en el aire y con una gran patada golpeó, perforando las murallas. Momentos después, las murallas se hizo añicos y la figura de Tanza penetró aún más. La onda expansiva creó una grieta en el cuarto bastión de la muralla y la grieta se extendió por toda la pared y se deshizo y hubo un gran agujero, ¿no? Subaru se sentía muy triunfal y muy orgulloso de Tanza. Entonces Beatriz dice, esa pared parece que era fácil. Esto es absurdo, supongo. A lo que Tanza dice, es el escuadrón de Pleiades para ti. Tanza descendió del polvo en respuesta al murmullo horrorizado de Beatriz. Tanza desempolvaba su kimono. Era el tipo de chica cuya expresión facial apenas se movía. Sin embargo, en esta ocasión parecía estar un poco orgullosa de sí misma. Sí, Tanza estaba orgullosa por ser de gran ayuda al batallón de Pleiades y por hacer el gran agujero, ¿no? Sin embargo, a Beatriz no pareció gustarle la actitud de Tanza. Bueno, como que Beatriz estaba un poquito celosa, ¿no? Después de todo, Subaru había conseguido una loli más. El loli más se lo hizo de nuevo. Beatriz dice, de hecho, tienes una expresión arrogante. Tanza dice, llámame engreída, pero nací con esta cara. Así es, amigos, había un intercambio de diálogos entre Beatriz y Tanza. Las dos lolis como que chocaban un poco, ¿no? Pero en el buen sentido, tampoco es que se tuvieran cólera ni nada, sino que chocaban un poco en los diálogos. Beatriz dice, las expresiones faciales son diferentes, supongo. Se pueden cambiar, de hecho. Y Luis, que estaba ahí, también hacía a. Mirando hacia abajo a la claramente distante Tanza, Beatriz, que estaba a caballo, se ruborizó. Entonces, como si estuviera del lado de Beatriz, Luis, que había estado aferrado a la espalda de Subaru, también comenzó a hacer un escándalo, ya que el ambiente estaba tenso entre estas dos lolis. Subaru gritó, espera, cálmate. A las chicas les dijo, ¿no? Subaru dice, vamos, no luches, somos un equipo, camaradas, una unidad. Beatriz hace, Tanza hace, entendido, Swarsh, juntos. Beatriz hace, supongo. O sea, como que Beatriz estaba un poco celosa o molesta, pues que esta loli también mirara con ojos de admiración a Subaru, ¿no? Le hiciera caso y que Subaru se llevara bien con Tanza, ¿no? Pero era como un celos sanos, no celos malos. Entonces el Olimancer, pues, Olimancer lo hizo de nuevo. Entonces ya sigue la batalla. Un soldado imperial, arrastrándose entre el polvo, apuntó con su espada a Subaru. La espada apuntaba hacia Subaru. Y entonces Luis hace ¡wow! Instantáneamente la fuerza que sostenía a Subaru por detrás se volvió más fuerte y su visión cambió en un instante. Lo que sucedió fue que, en un abrir y cerrar de ojos, el caballo Galewin se movió. O sea, Luis había activado su habilidad, ¿no? Al ver que a Subaru lo estaban apuntando con una espada y se teletransportó. Obviamente ese soldado estaba mal herido y comienza a apuntar a Subaru con su espada. Entonces Hydra se sorprende y dice, ¿qué rayos? Ya que Luis se había teletransportado con todo y caballo y con todo y Beatriz, ¿no? Esta teletransportación asombró a Hydra, que sostenía las riendas y luego vomitó involuntariamente mientras sus órganos internos se agitaban. Porque Hydra también está en el caballo, ¿ya? Entonces Hydra se sorprende de que se habían teletransportado a otro lugar y obviamente esta sensación la había hecho vomitar. Y se sorprende sobre el poder también que habían usado. Y Beatriz entonces activa Shaman. El soldado imperial dice que ya se seguían atacando, ¿no? En ese momento de que Beatriz activa Shaman, nubla los sentidos del soldado imperial, ¿no? Y entonces Tanza, mientras Beatriz había nublado los sentidos, Tanza le da una patada al enemigo, ¿no? Al soldado imperial, y lo derriba
al toque. Entonces Sansa le dice a Beatriz, excelente trabajo. Beatriz dice, tú también. Tu movimiento no fue malo, de hecho. Y así la atmósfera tensa que antes habían tenido, ese choque de egos que habían tenido estas lolis, ya se había dispersado, ¿no? Ahora ya se habían vuelto más camaradas. Suoro dice, bueno, es bueno ver a las niñas calentándose entre sí. Por cierto, Luis, no hagas eso tan de repente. Le has dado la vuelta al estómago de Hydra, aunque ayudó mucho. Luis dice, Suoro dice, buena respuesta. Hydra, respira hondo. Esta podría ser la primera y última vez que sucede. Hydra dice, yo haré mi mejor esfuerzo. Y boom, comienza a vomitar. Y así sigue la batalla, ¿no? Y Subaru dice, cuento con ustedes, ¡vamos! Gustav dice, mi trabajo es cumplir con mis deberes, deberías hacer lo mismo. Wade dice, vamos a por ello, Swarsh. Es hora de regreso triunfal del escuadrón de las Pléyades con toda su fuerza imponente. Gian dice, Swarsh, defenderemos este lugar hasta el final. Ve a tomar el trono. Y el grupo de Gustav se dirigió a otro campo de batalla. Acuérdense que se dividieron en dos grupos. El grupo de Wei se detuvo para defender los muros derrumbados, mientras que Subaru dejó a sus hombres confiables en sus respectivos puestos, mientras golpeaba a Hydra en el pecho con la nuca. Y seguían avanzando, ¿no? Hydra dice, bueno, parece que somos los primeros. Y así ellos habían avanzado y habían llegado primero. Subaru había entrado en la ciudad imperial de Lupugana. El paisaje era una capital imperial, escondido dentro de los altos muros. No se podía ver en su totalidad desde el exterior, pero era un arreglo de edificios metódico, ordenado y disciplinado. Subaru dice, el representante de esta ciudad debe ser un manojo de nervios para verlo construido así. Y así el escuadrón de Pléyades irrumpió en la capital imperial. Beatriz dice, Subaru, ¿qué deberíamos hacer? Supongo. Sansa dice, Swash-sama, ¿qué hacemos? Lloyd dice, wow, dice. Subaru dice, por supuesto, es obvio. Dirígete directamente al Palacio de Cristal de la ciudad imperial. Frotemos esta cálida bienvenida directamente en el pomposo rostro de su excelencia el emperador. Beatriz, Sansa y Luis asintieron en respuesta a las palabras de Subaru, pero solo Hydra, quien se vio obligado a estar cerca de todos ellos, murmuró en voz baja. Hydra dice en voz baja, no pensando. Con 4 hijos en el campo de batalla, supongo que no tenía el talento de un guerrero después de todo. Acuérdense que Hydra era el hijo de un molinero. Al mismo tiempo, el batallón de las Pléyades, liderado por Natsuki Subaru, atravesó las murallas de la ciudad y fueron los primeros en finalmente ingresar a la capital imperial de Lupugana. En el Palacio de Cristal, el mismo lugar en el que todos los rebeldes que estaban asediando la capital imperial, en sus planes para derrotar a los cimientos mismos del imperio, habían puesto sus ojos y estaban quemando sus vidas para llegar ahí. La sala del trono estaba ubicada en la sala más elevada y prestigiosa del castillo, con el estandarte del lobo atravesado por una espada izada en la pared detrás de él. Y allí estaba el emperador sentado. El emperador estaba sentado y tranquilo. Y una voz dice, de los innumerables hilos que has presentado, ¿a qué capa te referías con esto? Vincent dice, como era de esperar, no tienes emociones hasta la médula. Incluso cuando miras hacia arriba desde abajo, hacia el trono, fuiste expulsado de esta manera. Así es, o sea, el emperador estaba sentado y Vincent, o sea, Abel, se acercó con su espada. Capítulo 106. Bastiones en el caos, tercera parte. Belces estaba pensando en que la puerta de la sala del palacio estaba firmemente cerrada. Y entonces se encuentra con Ulvik y comienzan a hablar. Belces dice, Ulvik Dono, con respecto a la sala del trono. Ulvik dice, no voy a dejarte en la estacada, así que te diré la verdad. Su excelencia el emperador está presente, tanto el real como el falso, por lo que deberían tener una reunión cara a cara. Belces dice, no entiendo. Ulvik dijo, ¿no entiendes? Ulvik dice, ¿qué es tan difícil de aceptar? ¿Te preguntas cómo trajeron aquí al verdadero emperador? Si ese es el caso, fui guiado por el susurro de las estrellas. Sí es, al parecer, Ulvik había ayudado a Vincent, ¿no? El verdadero. Belces estaba un poco sorprendido por Ulvik. Le decía que incluso en el campo de batalla, él puede caminar por un camino libre de flechas que caen. Incluso si los soldados atacan entre sí de cerca, él puede pasar sin que le alcance una salpicadura de sangre. Ulvik dice, sí, eso es como lo es, pero no es todo. Belces dice, ¿entonces servirás como una guía para prevenir el gran desastre? Ulvik dice, ¿no es por reconocimiento de mi propia humanidad? Belces dice, si estuviera al tanto de esto, no habría pasado por alto este complot mío. Y es su excelencia que se sienta en el trono ahora, ¿verdad? Ulvik dice, ¿podría ser que consideres mis acciones como una traición? Eso es complicado, decía Ulvik y seguía hablando. Después de todo, para traicionar primero debes confiar en ti o confías en mí. Belces dice, no, caramba. Ulvik dice, ¿verdad? Me duele decirlo, pero permítame responder una pregunta, estimado primer ministro. No he cambiado mi punto de vista. Belces dice, ¿qué punto de vista? Ulvik dice, por supuesto deseo evitar el gran desastre y mantener la paz y la tranquilidad del imperio de Wallachia. Belces dice, entonces, la confrontación al otro lado de esa puerta es necesaria, ya que ahora mismo estaba reunido Vincent y Abel, ¿no? O sea, el falso emperador y el verdadero emperador que era Abel, con el alias, pero que era Vincent.
Y Belzec le preguntaba a Ulvi varias cosas, ¿no? Como él era el observador, el estragarse, entonces él sabía muchas cosas. Al menos eso era lo que suponía Belzec. Y entonces la historia nos lleva al encuentro que tiene Abel con este falso emperador, Vincent. Pero obviamente el falso emperador no era nada más ni nada menos que Chichagol. Y entonces en esta conversación el falso emperador decía: un hombre siempre rápido para actuar, siempre ligero en las palabras. No contaría con algo como el observador estelar, que puso su fe en los cielos arriba. En primer lugar, no espero ningún tipo de lealtad de esa cosa. Si la jerarquía se ha establecido en base a la lealtad, Polaquia no se habría conservado como está hasta el día de hoy. Pero entonces de nuevo, si mi ruina hubiera sido el resultado de no poder cuestionar las ventajas y desventajas de las ambiciones que has acumulado, entonces uno puede decir fácilmente que es natural que la perspectiva de que yo cruce el piso del palacio de esta manera. Estas palabras eran de Abel, mientras él caminaba y pisaba la alfombra como la sangre. Miraba firmemente a este falso emperador mientras caminaba y se dirigía hacia él, con los brazos cruzados, mientras se dirigía hacia él. El hombre que estaba sentado en el trono, Vincent Polaquia, o al menos el falso emperador que estaba sentado en este trono, estaba de brazos cruzados. Y Abel otra vez habla y dice: dime, ¿se han hecho realidad tus deseos de expulsarme y unirme así a Belzec? Vincent dice, o sea, el falso emperador. Aquí la novela nos narra como Vincent sus palabras, pero todos sabemos que es Chichagol. Ya para aclarar, voy a decir Chichagol si no se pueden confundir. Chichagol dice: no, todavía no, o sea, el falso emperador. Todavía no he obtenido el resultado que busco. Abel se queda en silencio ante esta respuesta y sigue hablando y dice: todavía no has obtenido lo que buscas, ¿verdad? Abel se quedó pensando y cierra por un momento los ojos. Él dice: eso es un engaño. Vincent se queda en silencio, o sea, Chichagol. Abel dice: expulsándome del trono, eliminaste a Ghost de la ecuación, ya que se había enterado de la situación. Planeó anticipar y aplastar mis planes después de mi escape, y participó en la destrucción de la ciudad demonio. Las brasas ardientes se han extendido a toda la nación, permitiendo que los límites de la capital imperial, un lugar donde los rebeldes armados con sus diseños de insurrección nunca han podido llegar. Vincent dice, o sea, el falso emperador: ¿crees que no hubiera sucedido así si hubieras estado tú en el trono? Abel dice: para empezar, si yo hubiera estado en el trono, todo esto ahora no habría llegado a buen término. Como resultado, la conflagración que has provocado ha quemado el imperio. Sin embargo, existe una forma de apagar inmediatamente estas llamas, decía Abel. Abel había transmitido claramente sus intenciones. Y Abel dice: Vincent dice: tu único error fue tener una vista de pájaro del tablero. El falso emperador, diciendo estas palabras, se levantó del trono. Y luego la historia nos lleva con otro escenario. Estaba Ran con la gente de Chudrak atacando. Ran hacía y tiraba su magia, el Fula, su magia de viento, pues no, mientras luchaban con los enemigos y los golems de piedra. Recuerden que había bastante golems de piedra y Ran junto con la gente de Chudrak estaban atacando. Ran usaba el Fula, el Fula, el Fula. La gente de Chudrak estaba avanzando bastante y estaba teniendo la ventaja. Todo esto gracias a Ran, ya que Ran tenía su magia que era muy poderosa. Las mujeres guerreras estaban usando su fuerza preservada para aplastar a las fuerzas del casi impenetrable tercer bastión. Así es, estaban atacando el tercer bastión. Y estaban muy contentas por la ayuda de Ran, ya que Ran era muy poderosa. Y obviamente era una batalla épica con flechas y toda la vaina. Golems, espadas y mucha magia. De parte de Ran más, porque acuérdense que el imperio de Wallachia no es casi común, digamos, que usen magia, sino usan más las técnicas del flujo. Luego se encontraron con Sir y Sir gritaba: retírate. Ya que acuérdense que estaba atacando Moguro también, que era uno de los generales divinos que era muy poderoso. La amenaza de Moguro Hagane, que se había convertido en uno con la muralla de la ciudad, no disminuiría sin importar cuántos golems de piedra fueron derribados. Así es, todos estos golems eran causas de Moguro, y él sacaba un montón de golems. Ran se quedó pensando por todo lo que estaba pasando y analizando. Yamal dice: carajo, no le des la espalda a tu enemigo, sigue siendo un general de primera clase. Moguro Hagane se había convertido en una enorme figura de proporciones increíbles. Fue golpeado en la espalda por las vulgares palabrotas de Yamal. Así es, Moguro Hagane se había convertido en un colosal. Moguro Hagane dio un paso gigante hacia la ciudad imperial. Le dio la espalda a Ran, a la gente de Chudrak y a las multitudes de guerreros que se encontraban en el campo de batalla, y se dirigía hacia otro lugar. Mientras tanto, la historia nos lleva con Emilia y Césulus. Emilia decía: esto no es bueno, ella no se despertará en absoluto. Mientras tanto, la batalla contra el dragón nube Mesoreia y Césulus Simo ahora se estaba dando una batalla épica y legendaria. Césulus era rápido y poderoso, Mesoreia era muy poderoso, tiraba su aliento, Césulus esquivaba y también atacaba, y mientras se movía Césulus con su tal velocidad, dejaba en el camino restos de un rayo azul. Por eso le decían el rayo azul de Volak. Mesoreia rugía
Césulus usaba las espadas de hielo de Emilia y atacaba al dragón, y con la velocidad de Césulus y las escamas del dragón habían destrozado las espadas de hielo. Aún así, la espada de hielo había cumplido su cometido, se había roto en el cuello del dragón. Césulus decía: tengo tantas opciones para elegir, no hay límites ni pequeños trucos. Césulus seguía saltando en el aire y seguía atacando. Emilia obviamente le aportaba a Césulus con armas de hielo, al igual que su ataque en línea de carámbanos, uno tras otro. Emilia dice: también estás luchando por alguien que te importa, ¿no? Emilia dijo estas palabras y miraba a Madeline, ¿no? Que estaba inconsciente. Madeline, despierta, despierta, despierta ya, despierta de una vez. Césulus pateaba a Mesoreia y Mesoreia atacaba y rugía y trababa su aliento. Césulus saltó y su corte se acercó a la articulación de su ala de Mesoreia. Justo antes de golpear, hizo un ejercicio giratorio y volteó de boca abajo hacia boca arriba en el aire. Mesoreia usaba sus garras para atacar a Césulus. Aunque Emilia sabía que Césulus era muy poderoso, si estas garras lo alcanzaban, sabía que le haría mucho daño y le desgarraría a Césulus. Y entonces Césulus da un giro y lo esquiva. Emilia dice: wow, eso estuvo cerca. Y sí seguía una batalla épica, ¿no? Césulus grita: belleza-san. Emilia dice: sí. Césulus atacaba y pedía apoyo también de Emilia, ¿no? Emilia saltó del extremo del brazo del dragón y le arrojó un nuevo arma de hielo a Césulus. Y obviamente también hacía paredes de hielo. Emilia ayudaba con sus paredes de hielo. Césulus recoge el arma rápidamente y con un impulso saltó hacia Mesoreia. Mesoreia había tratado de balancear su brazo de dragón para destruir a Césulus, pero en un momento dejó de moverse en el aire, y sus globos oculares blancos con partes negras identificables miraron fijamente en un solo punto, no a Césulus. Césulus se quedó impresionado ya que dejó de moverse Mesoreia cuando él estaba a punto de atacar. Emilia también se quedó impresionada de que Mesoreia estuviera mirando a otro lado y se haya quedado inmóvil. Mesoreia levantó la mirada al cielo, incluso más alto. Emilia dijo: ¿acaso hay algo volando? Mesoreia dijo: no puede ser. Mirando hacia el cielo, ignorando a Césulus por un momento y a Emilia, Mesoreia dijo, mirando al cielo: no puede ser. Césulus dice: ¿qué? Oye, espera, esto no puede estar pasando. Entonces Mesoreia otra vez reanudó su movimiento para atacar, ¿no? Entonces Mesoreia entonces después de atacar agita sus alas y con toda velocidad se va hacia arriba. Y Césulus dice: no crees que te dejaré hacer eso, no vas a escapar. Césulus dice: maldita sea, parece que no puedo alcanzarlo. Mesoreia seguía elevándose y rasgando el cielo. Césulus dice: un momento, parece que se dirige a la capital imperial. Entonces la historia nos lleva otra vez con Abel y el falso emperador. Estaba Abel acercándose a Vincent, ¿no? Al falso emperador. Y en ese momento, Vincent se acerca rápidamente y con un abanico de hierro le golpea en la clavícula a Abel y Abel cae al suelo. Vincent le dice, o sea, el falso emperador: esto no es un juego de mesa, es por eso que no eres digno de ser un guerrero. La visión de Abel estaba poniéndose borrosa por el golpe que le habían dado. Acuérdense que Chichagol es muy poderoso, pero entonces la visión de Abel otra vez estaba regresando. Y la historia nos narra, ¿no?, que los pensamientos de Abel eran muy confusos respecto a todo lo que estaba pasando sobre el falso emperador y toda la situación que había llegado a este punto. Obviamente, en este lapso de que Abel estaba perdiendo el conocimiento y abrió los ojos, se dio cuenta de una cosa. Estaba mirando Abel a Vincent, pues, ¿no?, que tenía el mismo rostro que él. Así nos narra la novela, ¿no? Como para darle más drama, lo hace la novela. Entonces, Abel, reconociendo que en su propio rostro había una sonrisa terriblemente decadente, los ojos de Abel se abrieron como platos y un momento después, una luz blanca entró corriendo, atravesando una pared de la sala del trono y perforó el pecho que estaba en la cúspide del imperio, Vincent Volachia por detrás. La máscara de Oni se oscureció cuando el rostro del hombre se puso rígido, cuando fue empujado. Capítulo 107, Chichagol. Bueno, aquí la historia, como les digo en la novela, siempre los momentos más épicos, más importantes, como toda historia, pues, ¿no?, se va a flashback para contarnos la introducción del personaje, sus motivos, sus intenciones y el porqué de las cosas, ¿no? Y está bien, sino que cuando lo lees y quieres ver qué pasa, te manda a esas partes y te da un poquito de cólera, ¿no? Bueno, capítulo 107, Chichagol. Y aquí la historia nos va a narrar el pasado de Chichagol. La historia nos narra a Chichagol, ¿no?, cuando tenía 14 años y había tenido un encuentro con Vincent Volachia. Y él era 2 años menor que Chichagol, ¿no? Y entonces Chicha, al ver a Vincent, que todavía estaba niño y él estaba joven también, y Vincent le decía a Chicha, ¿no?, ¿estarías dispuesto a morir por mí? Y así empieza a narrar la historia del pasado de Chichagol. Y la historia también nos da un detalle, ¿eh? Se decía que Vincent era el hijo de Draisen Volachia, obviamente el soberano del imperio de Volachia, y que Vincent tenía como 20 hermanos que poseían calificaciones similares, o sea que eran buenos como él, pero no tanto.
Y entonces la historia nos narra cómo es que se conoció Chicha Gold con Vincent, ¿no? Se habían conocido desde hace muchísimo tiempo, cuando Chicha Gold todavía era alguien muy joven. Tenía 14 años. ¿Y cómo se habían conocido? La historia nos dice lo siguiente, ¿no? Que estaba Vincent en su carruaje y se había varado. Y la rueda estaba atascada en una zanja en la carretera. Y luego estaban empujando y tirando, ¿no? Los soldados estaban haciendo muchos intentos y no lograban soltar la rueda. Entonces Chicha se acercó a la escena y liberó el carruaje tambaleante de la profunda zanja, insertando una tabla y utilizándola como palanca. Pero que Chicha no sabía que ese carruaje que estaban tratando de sacar era de Vincent. Ya, entonces es así como Chicha se va a ayudar a las personas que están moviendo este carruaje, pero él no sabía quién estaba dentro. Y no era nada más ni nada menos que Vincent Volaquia. O sea, en el pasado de Chicha Gold, la historia nos da muchos datos de cómo se conoce Chicha Gold con Vincent, lo que les acabo de decir. Y también nos da detalles de Vincent, que se le conocía como el milagro de Abelus, ya que era un nombre que se le había dado a una rebelión que había comenzado cuando un vasallo de la casa de Abelus traicionó su antiguo patrocinio al conspirar con otra familia. Pero aunque sus tácticas de este traidor habían sido brillantes, habrían sufrido una derrota a manos de un comandante de 11 años, es decir, que todos los que habían conspirado habían sido masacrados. Así es, Vincent desde niño ya era un cabrón muy poderoso y un líder nato, en pocas palabras, ¿no? Y no tenía piedad con sus enemigos, los masacraba a todos. Y que Vincent había logrado la victoria contra los traidores, ¿no? A pesar de que Vincent tenía un bajo perfil, había sido un líder nato que ideaba y tenía por aquí y por allá contactos y toda la cosa, pues ya saben cómo es Vincent. Y la historia nos da estos datos y desde la perspectiva de Chicha Gold, se nos narra y se nos dice que Chicha Gold, pues al oír estas historias, como que le tenía una admiración y bastante respeto a Vincent, ¿no? Y estaba impresionado por las historias, lo que decían, cómo es que un niño de 11 años había logrado tantas hazañas y había acabado con las conspiraciones. Y que no solo eso, sino que era alguien feroz y alguien frío, que no perdonaba las ofensas de sus enemigos y que los masacraba a todos. Y después de la pregunta que le hizo Vincent a Chicha Gold de que si él sería capaz de morir por él, Chicha estaba en sus pensamientos, era todo un entrevero. Obviamente tenía mucho temor de decir algo irrespetuoso y tenía que dar una respuesta rápido. Y la respuesta de Chicha fue: mis disculpas, pero me temo que no lo haría. Con la cabeza gacha, Chicha dio su respuesta. Y Chicha en sus pensamientos pensó que había dado la peor respuesta posible a la peor persona posible. Es decir, recuerden que Vincent tenía una fama muy buena de ser alguien muy inteligente y todo, ¿no? Pero también tenía la fama de ser alguien que no perdonaba ofensas y que masacraba a sus enemigos. Entonces, desde la perspectiva de Chicha, se nos narra la historia, ¿no? Que después de decir esas palabras, tenía el temor y la preocupación de que Vincent reaccionara mal al rechazar su propuesta. Y entonces Vincent le responde: perfecto, mantén esa perspectiva porque me servirás de aquí en adelante. Y Chicha dice: ¿lo haré? Y Vincent dice: no termines tus afirmaciones en tono ascendente, de lo contrario aparecerán como interrogativos. Chicha dice: no me equivoqué, la pronunciación fue intencional, entonces significa que no me ejecutarás. Vincent dice: segundos después de asegurarte, eso no tendría sentido. Y luego seguía la conversación, ¿no? Donde Chicha se disculpaba, pero decía que no entendía. Le decía a Vincent: ¿acaso es un pasatiempo tuyo bromear con aquellos a los que intentas matar antes de quitarles la vida? Como Vincent no se ofendió ni había razón de por qué ofenderse, y Chicha por las historias y toda la cosa pensó que tal vez le estaba bromeando o estaba siendo sarcástico para después matarlo, ¿no? Pero no era así, obviamente. ¿Por qué insistes en que te mate con tanta obstinación? Chicha decía: no pretendo ofender, pero es bien sabido que no eres amable con los que se te oponen, ¿ya? Justo lo que les explicaba, así se nos narra la novela. Y entonces Vincent, ante la respuesta de Chicha, le dice: tal vez te refieres a la última rebelión. Hice un ejemplo de esa familia porque era necesario. Deberías arrestar a cualquier sirviente que aspire a intentar el mismo hecho. El miedo produce los mejores efectos para eso, Chicha decía. Y es también por eso que desmembraste las tropas de avanzada del siguiente instigador y las exhibiste en el camino. Vincent dice: si una vida debe terminar, entonces será mejor que la explotes al máximo primero. La gente debería morir de manera eficiente. Y así seguía la conversación, ¿no? Entre la perspectiva de Chicha y las palabras de Abel, las palabras de Vincent. Y entre tanta conversación, Vincent le dice:
¿qué propósito exacto espero de ti? ¿Te preguntas? Le decía a Chicha, ¿no? Y Chicha decía, dudo que pueda hacer mucho más que ayudarte a sacar una rueda atascada. Vincent dice, y eso me beneficiará. Chicha decía, ¿tanto necesitas mi ayuda para eso? Y Vincent responde, ¿no? El camino que atravieso está plagado de zanjas y no puedo evitarlas todas. Sin embargo, no puedo quedarme en una zanja esperando que el problema se resuelva solo. De lo contrario, la muerte vendrá por mí. Y eso significa que necesitaré un método para salir cada vez que me quede atascado. Chicha dice, antes de continuar, ¿estás seguro de que esta discusión sigue siendo sobre ruedas? Ya que Vincent pues ya saben cómo usa las metáforas. Vincent decía, no he desmentido el tema una vez desde que empezamos a hablar. Para resumir, Vincent contrata a Chicha pues, ¿no? Para que le dice que tiene que seguirlo y que le va a servir. En un principio, el verdadero nombre de Chicha Gold era Chicha Tring, y después de que es contratado por Vincent, por cuestiones de seguridad, Chicha Tring le pide a Abel que le cambie el nombre, ya que para que no sea reconocida su familia y lo vinculen a él, ¿no? Y así es como se cambia a Chicha Gold. Y Chicha explica, le dice a Vincent que, corrige esto. Chicha explica, ¿no? Que su familia está en su ciudad natal y que prefiere que su nombre no sea conocido para evitar causarles problemas injustificados. Ah, y aquí también se nos da un dato en la novela. Se dice que tanto temor se le tenía a Vincent y se le conocía como un sanguinario en todo el imperio, que incluso a los niños que se comportaban mal sus padres les decían, compórtate, o de lo contrario vendrá el príncipe sanguinario. Así es, Vincent era un cabrón desde niño. Y después de que contrató a Chicha Gold, Vincent le decía, ¿no? Estamos en la siguiente zanja, Chicha, demuéstrame tu utilidad. Y así pasó el tiempo ya. La historia nos narra cómo Chicha iba aprendiendo muchas cosas y cómo el estar asociado a Vincent significaba tener una amplia gama de conocimientos especializados, y Chicha tuvo que aprender todo eso. Chicha pensaba que tan pronto como resolvían un problema, aparecía uno tras otro y que el dominio de Abelux seguía evolucionando. También se nos narra la historia que Vincent tenía la habilidad de convertir el terror en admiración y la servidumbre en adoración, ambas bien merecidas. Y entre una conversación que pasaba con el tiempo mientras ellos iban haciendo cosas por aquí y por allá en el imperio, hubo una conversación que decía lo siguiente. Vincent le dice a Chicha, Chicha, te has educado bien en el sistema de control de inundaciones, ahora debo despedir a ese administrador incompetente de su puesto. Aduciré sus cargos de malversación de fondos hasta ahora y lo haré decapitar. A lo que Chicha le decía, en mi humilde opinión, tales cargos no justifican una decapitación. Vincent dice entonces, obtuvo sus ganancias debido al esfuerzo. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Chicha dice, ese tema está demasiado lejos de mi especialidad. Y así la historia nos narra cómo tanto Chicha y Vincent con el paso del tiempo seguían resolviendo uno tras otro casos y tenían un intercambio de palabras y perspectivas, ¿no? A lo que Vincent decía, uno debe realizar la vocación que corresponde con su calibre. Y así pasaba el tiempo, ¿no? Y seguían conversando. Y en una de esas conversaciones que pasaba el tiempo, así una y otra vez, Vincent le dice, hay un hombre despreciable, se llama Stray Wolakia. Ese es su nombre. Vincent le explica a Chicha Gold que había sido alguien del imperio, no un noble de la familia. Entonces que había sido borrado todo registro. Y preste mucha atención, ya que Vincent explica que Stray de Wolakia había sido un miembro de la familia imperial, pero que había sido borrado de los registros de la historia. Entonces Chicha estaba curioso al escuchar todas estas palabras de Vincent, ya que no había registros pues de Stray Wolakia. Chicha le dice, y entonces, si no hay registro, ¿cómo es que sabes de su existencia? ¿Tal vez te lo habló alguien de alto estatus? Vincent dice, es por un diario. Chicha dice, ¿diario? Vincent dice, sí, el diario de Stray Wolakia. Estaba escondido en la biblioteca del Palacio de Cristal, donde lo encontré. Lástima que es un tomo tan intrigante, pero que estaba lleno de inscripciones ilegibles y sin sentido. Chicha le dice, ¿y qué estaba escrito en él? ¿Alguna vez me lo mostrarías? Ya que el interés de Chicha estaba despertando cada vez más. Vincent dice, no te lo mostraré. Solo son antologías de delirios inútiles sobre los observadores y cosas por el estilo. Luego la historia también en el flashback se va narrando desde diferentes puntos de tiempo. Cada vez va avanzando más mientras tiene más edad y toda donde también se nos revela un detalle, que Cecil Sigmund también era un talento descubierto por Vincent, ¿no? Y que había sido contratado hace años, ya que Vincent le vio mucho potencial en él y por lo tanto lo recogió. Ya que Vincent, cuando había personas que poseían una gran habilidad excepcional y la disposición para que ellos ejercieran esa habilidad, Vincent los contrataba. Vincent no cuestionaba ni los orígenes ni el estatus de nadie. Si era una persona con talento y toda la cosa, lo contrataba. Y obviamente a Chicha no le gustaba la personalidad de Cecil Sigmund. Y la historia nos narra que con el paso del tiempo, Chicha
Gol aprendió artes marciales, defensa personal y diferentes tipos de habilidades, ¿no? Para proteger y ayudar y cuidar y ser su espada de Vincent. Que por supuesto Chicha Gol era un fenómeno de ingenio. Y obviamente a Chicha no le caía Césulus, ¿no? Por varias razones, por su comportamiento, en sí su personalidad y porque él era muy poderoso. Y habían varios intercambios de palabras entre Chicha y Césulus. A Chicha no le caía Césulus. Césulus le decía, va, ahí vas de nuevo con pensamientos profundos, Chicha. No te preocupes, estoy aquí para darte la respuesta. Eso es lo que la gente llama presagio, sí. Y así tenían varias conversaciones, ¿no? Y si bien había momentos en que a Chicha no le caía Césulus, también se llevaban bien porque eran camaradas en sí, ¿no? Y ellos hablaban del trabajo de diferentes personas, sobre los fondos, presupuestos y muchas más cosas, pero estos temas más los dominaba Chicha Gol, ¿no? Y también hablaban sobre diferentes conceptos, sobre presagios y toda la cosa. Y mientras hablaban sobre los presagios, Chicha le preguntaba a Césulus que si tal vez la presencia de Chicha, o sea de él mismo, podría presagiar algo, ¿no? A lo que Césulus le respondía, ya has absorbido el conocimiento impresionante. Bueno, con lo inteligente que eres, no es de extrañar que aprendas tan rápido. Ahora, eso merece mi absoluto respeto. Yo nunca podría hacer lo mismo. A lo que Chicha dice, si deseas mostrarme respeto, ¿qué tal si comienzas a dirigirte a mí con un honorífico? Soy mayor y superior a usted tanto en edad como en rango. Y así hablaba, ¿no? Chicha ya desde mucho tiempo estaba con la idea de los observadores sobre lo que le había contado Vincent y sobre esas cosas, ¿no? Y él quería aprender más, tener más conocimiento sobre esas cosas. Y mientras se daban los acontecimientos llegó un punto donde se dio la selección real, ¿no? Donde ya saben, se tenían que matar los candidatos y toda la cosa y solo que tenía que quedar uno. Y por primera vez Chicha se había quedado sorprendido por el comportamiento de Vincent, ya que Vincent había decidido salvar a su hermana Prisca-sama. Y entonces Chicha dice, no puedo creer lo que escuchaba cuando Vincent me preguntó sobre una forma de salvar a Prisca-sama. Y realmente Vincent había salvado a Prisca, ¿no? Y la había mandado en sí a otro lugar para que sobreviviera a esta selección. Y eso era un secreto de que nadie sabía. Todos pensaban que Prisca, o sea Priscila, Prisca, que después se optaría el nombre de Priscila, Prisca estaba muerta. Vincent secretamente la salvó. Y recuerden que la ceremonia de la selección imperial dice que solamente un miembro de la familia imperial puede suceder el trono y que solamente debe quedar uno. Entonces en realidad no había quedado uno, sino habían quedado dos, pero nadie lo sabía ya que Vincent había salvado a Prisca Benedict. Y en sí, la historia que conocía el imperio era que Prisca Benedict fue una princesa trágica que se tragó una copa venenosa y perdió la vida. La historia nos narra que no había consumido el veneno de una copa y lo había hecho más bien para salvar a su escudero, quien había estado tan preocupado por su amo como para aferrarse a la posibilidad de salvarle la vida. La historia nos narra que el veneno había detenido el corazón de Prisca el tiempo suficiente para que todo concluyera antes de que volviera a latir de nuevo. Y al parecer Prisca Benedict había sido enterrada en una tumba, entre comillas, ya que eso no pasó, y que Vincent había sido el último que había sobrevivido. Pero Vincent, como les digo, había salvado a Prisca Benedict, su hermana, y ella había optado una identidad diferente, que allá sería Priscila, ¿no? Por otro lugar. La historia nos narra lo siguiente, presten atención, que de entre los muchos hermanos que tenía Vincent, Prisca siempre había sido especial para Vincent. Aunque Prisca brillaba intensamente en los ojos de Chicha por su sagacidad, no era solo por su habilidad que Vincent tenía un ojo puesto en su hermana menor, a pesar de que él era mucho mayor que ella. A pesar de ser similar a la imagen misma de la arrogancia, Prisca respetaba a Vincent y lo trataba verdaderamente como un hermano mayor relacionado con la sangre. Dado que la ceremonia de selección imperial era el destino de la familia imperial de Wallachia, reconocieron mutuamente que no se les permitía coexistir, incluso con compromisos, hasta que Vincent destrozó este destino con su propia mano. Entonces, después de esos acontecimientos, en los pensamientos de Chicha, él estaba pensando y reflexionando sobre lo que había hecho Vincent por su hermana, ¿no? Pensó, tal vez cambió, tal vez ya no es tan duro o serio como antes, tal vez lo que hizo está justificado. Comenzaba a pensar y indagar en sus recuerdos y pensamientos Chicha Gol. Pero obviamente la respuesta era simple. Vincent Abelux no había querido matar a su amada hermana. Y a partir de ese entonces, Prisca Benedict se había mantenido con vida y Vincent llevaba una corona de falsedades. Pero que aún así eso hacía feliz a Chicha Gol, ya que Vincent pues salvó a su hermana. Y Chicha siempre pensaba en los presagios, ¿no? Que todos estos acontecimientos eran cosas de presagio y esas cosas. Y se acordó de Césulus como también había mencionado la palabra presagio y todas esas vainas. Y después del tiempo, ¿no? Vincent le decía a Chicha que su color había cambiado y que completamente blanco y sin color.
La historia nos narra que durante la ceremonia de la selección imperial, después de casi morir en un enfrentamiento con un enemigo y luego regresar al borde de la muerte, el cabello negro de Chicha se había drenado todo su color, ¿no? Y que se había vuelto completamente blanco. Y que después de ese acontecimiento, Chicha usaba ropas blancas, todo blanco ya. Y se nos narra que después de esta experiencia que tuvo Chicha de perder el color de su pelo y de casi morir, una habilidad había despertado dentro de él. Y que esta habilidad era la de pintarse a sí mismo con el color de los demás. O sea, la habilidad de ser un cambiaformas perfecto. Y obviamente la historia nos narra que Chicha en sus pensamientos comenzaba un poco a dudar de Vincent, ¿no? Que aunque él era frío, calculador y no perdonaba nada, tenía esa personalidad y esa voluntad de acero. Al haber salvado a su propia hermana, demostraba que no era en realidad todo lo que aparentaba ser. Entonces Chicha como que se preocupó, ¿no? Y también se preocupaba de la influencia que tenía Césulus. Y se nos dice que una vez que Vincent tomó el control del imperio, la manera de hacer las cosas que había durado hasta el emperador anterior, quien sin pensarlo, o sea, el emperador anterior había creído en la regla no escrita de que los fuertes tenían toda la razón y había dejado que el imperio se arruinara internamente, y que todo esto de que los fuertes debían ser respetados fue borrado, y ahora había mano dura y un buen gobierno. En resumen, había un buen gobierno con Vincent que estaba al mando, con el sanguinario de Vincent. Y que después de que Vincent había tomado el trono, en todos los lugares se conoció la grandeza de Vincent